Muy buenas noches y bienvenidos a esta 11ª edición de los premios de Hazte Oír. Hemos podido disfrutar del vídeo de los últimos premiados, incluso hemos podido disfrutar de Jesús Poveda sin su camisa hawaiana, lo cual es todo un éxito. Bueno, les decía antes que teníamos estos papeles que hemos dejado en las mesas de todo el mundo para que todos podamos decir... A ver, por favor. Para que todos pudiéramos decir lo que nos parecía, las sugerencias que quisiéramos decir sobre el futuro de Hazte Oír. Hay comentarios de todo tipo, hemos escogido algunos y, como les digo, los mejores van a ser publicados en el boletín de Hazte Oír. Uno dice, por ejemplo, me parece que Hazte Oír es una asociación civil magnífica, sigan adelante. Ninguna sugerencia, seguir así. Bueno, Luis, yo aquí también tengo uno que dice que Hazte Oír es un encuentro de valores, de personas que se dejan la piel cada día por un futuro de esperanzador para el hombre, para España y el mundo. Otro dice, Hazte Oír es un grupo de locos románticos que a base de soñar está logrando arrastrar a muchas personas buenas que desean cambiar el mundo. Fíjate, la búsqueda de la justicia y la verdad siempre implica riesgos. Pobre del que no tenga enemigos, dijo José Martí. Bueno, y hay una propuesta concreta. Alguien propone que hagamos lobby en la calle y lobby específico con empresas. Bueno, vamos a empezar, si les parece, con esta 11ª entrega de premios de Hazte Oír. Y después de esta noche magnífica en la terraza, que ha sido una noche increíble, un tiempo espectacular, y después de estos músicos que nos han amenizado la noche y la cena de una manera increíble, yo pediría un aplauso para ellos. Para mí tengo que confesarles que es un momento especial porque el primer premiado era amigo mío. Yo tuve ocasión de entrevistarle en varias ocasiones. En el año 2006 tuve ocasión de convivir con él 3 días, 3 intensos días. ¡Qué privilegio! Sí, un verdadero honor, 3 días luchando por la libertad en un país que desgraciadamente lleva muchos años en una dictadura y con una represión absolutamente feroz. Una dictadura que esperamos que pronto termine todos los que amamos la libertad. Nuestro premiado murió lamentablemente en julio de 2012 en circunstancias muy extrañas. La versión del régimen y del forense son diametralmente opuestas en lo relativo al motivo de la muerte. Sus familiares y amigos siguen hoy en día exigiendo una comisión internacional de investigación. Por supuesto, y nosotros también la exigimos porque lo mínimo es conocer la verdad. Como se pueden imaginar, estamos hablando de Osvaldo Payá, presidente y fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Osvaldo... Osvaldo estaba destinado a ser el Les Walesa cubano. Él quería una transición cubana de la ley a la ley y además era de los pocos opositores de primera hora. Él nunca fue comunista, al contrario que el resto de los opositores. Él quería un modelo de transición como el español, donde cupieran todos, donde cupiera el régimen, pero también cupiera la oposición de Miami y, por supuesto, la oposición de dentro. Si algo caracterizaba a Osvaldo era su valentía y su audacia. Había sufrido ya en numerosas ocasiones los actos de repudio, los escraches a la cubana. Antes de su muerte ya había recibido varios avisos. Luis, ¿tú sabes cuál fue el último? No. Le aflojaron las tuercas de la rueda de su furgoneta. A punto estuvo de morir, pero él no se arredró. Aunque era español, nunca quiso venir a España. Su sitio era Cuba, la libertad de Cuba, y allí se enterró. Estamos hablando de un verdadero héroe, un héroe al que todos queremos mucho aquí, pero allí, imagínense. Y curiosamente, unos compañeros de Hazte Oír, Pablo Santana y Jaime Hernández, han estado estos días en La Habana, llegaron el pasado jueves, han entrevistado a mucha gente de ahí y han recogido los testimonios sobre lo que piensan y lo que le querían a Osvaldo. Vamos a ver el vídeo.
Osvaldo siempre fue un hombre extraordinario que siempre mantuvo esa fe viva en que realmente esa libertad llegaría a nuestro pueblo en la medida, siempre nos legó eso, en la medida que nosotros fuéramos capaces de llevar un mensaje liberador a las personas, y no porque él lo reciba póstumamente. Osvaldo vive, su ideario vive y seguirá viviendo mientras existan regímenes como este que suprimen los derechos, que suprimen las libertades a cualquier pueblo en cualquier parte de nuestro planeta Tierra. Yo les digo con sinceridad, me da un poco de sentimiento, ¿no? Recordarme de Osvaldo, de su... Yo, para mí, en realidad, o sea, en los años que estuvimos juntos, la relación nuestra era de hermano. En todos los aspectos de la vida, no solamente en la vida, la lucha política, ¿no? Sino en todo el trato con él. Le digo que sinceramente fue un trato de hermano. Supuso un gran golpe para el Movimiento Cristiano de Liberación, y más que para el Movimiento Cristiano de Liberación, para el Movimiento Democrático Cubano en general, y con él murió también la esperanza de un futuro mejor, cifradas en su persona, pero no solo en su persona, sino en el contenido de su propuesta y de su mensaje político, para una buena parte del pueblo de Cuba y para mucha gente que apostaban por él, que lo admiraban, que lo seguían y que deseaban un triunfo de su propuesta política, porque representaba sus intereses y sintonizaba con sus necesidades y con la perspectiva y el sueño que todos los cubanos tienen de cambios reales y de una Cuba mejor. Para el Movimiento Cristiano de Liberación, el desafío sin Osvaldo es mantener vigente su legado. Osvaldo Payá es la persona que me ayudó a ser auténticamente libre, ¿no? Porque formó e inquietó mi conciencia, y cuando examino, toda mi historia, cuando examino toda mi vida, me doy cuenta de que es la persona que Dios puso en mi camino para percatarme de qué es lo que está a mi alrededor, para percatarme cuál es verdaderamente la realidad y no pasar como muchas personas, como muchos cubanos, como por inadvertido, ¿no? Acontecimientos que son importantes. En conclusión, Osvaldo es la persona que inquietó mi conciencia y que me enseñó y animó a dar más de mí por amor al pueblo de Cuba, ¿no? Bueno, no sé si se han fijado, pero la primera persona que aparece en el vídeo es Eduardo Cardet, que se encuentra aquí con nosotros. Así que estaba en Cuba y ahora está en Madrid. Va a entregar el premio en nombre de la Junta Directiva de Hazte Oír. Álvaro Zulueta se lo entrega a Eduardo Cardet, María Mariño, y también a los hermanos de Osvaldo, Óscar y Carlos, y también a su sobrino Adam Mascaró, y por supuesto a Regis Iglesias. Muy breve, soy hermano Osvaldo Payá. La costumbre del Movimiento Cristiano Liberación es siempre que sea posible ceder la palabra y el protagonismo a los verdaderos luchadores por esta causa y esta libertad que están en Cuba y que en este caso han venido aquí, que me regresan inmediatamente a Cuba, mis hermanos Eduardo Cardet y María Mariño. Solo una cosa, cuando queréis recordar a Osvaldo y a nuestro movimiento, por favor, hacer nuestra L, Movimiento Cristiano Liberación. Primero los derechos. Les dejo con ellos. Bueno, hola, buenas noches a todos. Estamos profundamente agradecidos a todos ustedes. Sí, gracias. En especial a los organizadores de este evento,
hazte oír, chicos fantásticos que han tenido la gran idea de preparar todo esto. Hoy estamos acá, hemos recibido toda la solidaridad de España. Ustedes los madrileños son personas fantásticas. Existe una conexión muy grande entre ustedes y nosotros los cubanos. Conmigo está María de Lourdes. Venimos recientemente de Cuba a recibir unos cursos y todo ha sido muy bueno. Tuvimos la oportunidad de conocer a Osvaldo, de trabajar con él, de recibir una gran influencia de su estilo, de sus ideas, un laico católico comprometido con su fe, padre de familia, profesional, hombre que siempre estuvo preocupado de todas las necesidades de nuestro país. Realmente siempre trabajó en tiempo presente, pero sobre todo mirando el futuro de nuestra nación. Profundamente preocupado por la falta de derechos que realmente existe en nuestra patria. Por eso nosotros, para los cubanos, el tema no es cuestión de ideologías, de izquierdas o de derechas, sino de derechos. Como Osvaldo decía, cambios son derechos. Y por ahí, con esta línea estratégica, seguimos trabajando, seguimos llegando el mensaje que él supo inculcarnos a todos, y ahí está la clave del éxito que tenemos en nuestro trabajo. Llevamos, sobre todo, un mensaje de esperanza y de liberación, porque todos los cubanos cuentan, los que estamos allá, los que están aquí, los que están dispersos por la diáspora. Es un esfuerzo de conjunto y también, ¿por qué no?, la solidaridad de todos ustedes es muy importante, porque desgraciadamente existen falsos paradigmas sobre la realidad cubana. No existen realmente acciones concretas que las respalden. Por supuesto, como decía Osvaldo, quería terminar como él siempre lo definió: nosotros los cubanos no podemos, no sabemos y no queremos vivir sin libertad. Muchas gracias. Yo solo quería agradecerles en nombre de los jóvenes que conocieron a Osvaldo, que convivieron con él y que aprendieron mucho de él y de su delegado, y de los jóvenes que también en estos años, después de su asesinato, se han seguido sumando al movimiento Cristiano Liberación y continuamos trabajando en Cuba. Muchas gracias. Pues sería emocionante y a ver si de una vez se conoce la verdad, que es lo mínimo que se puede exigir. Lo mínimo. Bueno, nuestro siguiente premiado es periodista, Luis, pero no es laicista. O sea que no es periodista. Es periodista y no es de izquierdas. O sea que no es periodista. Pues mira, es periodista. No es laicista, es de izquierdas y encima no es políticamente correcto. Lo que te digo, que no es periodista. Que sí, hombre, que sí. Que es que en su casa fue educado en la honestidad intelectual. Esa que dice, las cosas son como son y si no te gusta, te aguantas. Pues de eso no abunda mucho, ¿no?, en el periodismo español. En todo caso, nuestro premiado es de esas personas que defiende sin edulcorantes el derecho a la vida desde el momento de la concepción y además defiende la familia como la que todos conocemos, el matrimonio formado entre un hombre y una mujer. Le conocen todos porque es una de las personas más conocidas del mapa televisivo español. Estamos hablando de Carlos Cuesta, director de La Marimorena y también del Mundo. Pues gracias, Carlos. Muchas gracias por ser la voz de la España real, la España que apuesta por la vida, la España que cree que la familia es la célula básica de la sociedad, la que cree que los corruptos deben pagar y la España que cree que España es una gran nación que vale y mucho la pena defender. Tan gran nación que es la primera nación. Bueno, entrega el premio Walter Hinch en nombre de la Junta Directiva de Hazte Oír.
Muchísimas gracias, de verdad. La verdad que recibir un premio después de que lo haya recibido el hermano de Payá, de Osvaldo, lo digo literalmente, me produce un pequeñito punto de cierta vergüenza, porque evidentemente hay héroes y luego hay gente que lo único que hacemos es intentar dar voz precisamente a esos héroes, ¿no? Lo primero de todo, yo quería agradecer el premio y sobre todo agradecer lo que representa haber constituido un premio como esto y lo que representa estar manteniendo un movimiento como el que estáis manteniendo, ¿no? Se supone que, yo creo que lo está plasmando desde luego con premios como el de Osvaldo y con otros premios, representa la libertad, representa el compromiso, representa principios y representa, yo creo que en mi caso, yo no sé si lo consigo o no lo consigo, pero bueno, por lo menos el deseo de contar la verdad, ¿no? Luego ya el que lo consigamos o no lo consigamos ya es una cuestión, oye, de nuestra capacidad, de que los conocimientos que tenemos sean los necesarios y de que aguantemos el tipo, que yo creo que eso sí que lo intentamos, ¿no? Ahora, para mí, se lo digo literalmente, es un absoluto orgullo ver que alguien ha podido pensar que yo estoy en estos momentos dentro de ese test y que lo he superado. De verdad que para mí es un absoluto orgullo. Y especialmente en un momento en el que, y lo digo con toda la sinceridad, yo tengo la sensación de que las libertades en España y lo que todos creemos que debe ser una situación de democracia en la cual te puedes expresar en libertad, está pasando un mal momento. Lo digo literalmente, yo creo, y yo echo de menos voces que defiendan más abiertamente las ideas, que lo defiendan desde abajo y que lo defiendan desde arriba. Gente que se implique no solamente en un programa de captación de voto, no, que se implique en ideas, que se implique en construir un país, que se implique en mantener un país que yo estoy convencido que lo estábamos construyendo. Sigo convencido que lo vamos a seguir construyendo. Es más, sigo convencido de que lo vamos a conseguir construir. Pero me encantaría que hubiese más gente que se sumase desde abajo, y lo digo literalmente, desde arriba, a la fabricación, a la construcción y a la defensa de las ideas, que yo creo que es una cuestión importantísima en estos momentos. Estamos pasando una situación curiosa y lo vemos en las calles. Vemos ataque a la libertad de pensamiento y yo creo que lo vemos, y además demasiado habitualmente, de aquellos que creen que la violencia en las calles les otorga una representación social, una cosa increíble, pero se lo han llegado a creer. Se creen que por quemar más contenedores llegas a representar a más gente y dices, ¿dónde os habéis sacado? ¿De dónde os habéis sacado semejante ecuación? Bueno, pues se la han sacado. Hablan de esos conceptos de mayoría social y dices, la mayoría social es algo que se pueda separar de la mayoría expresada democráticamente en unas urnas, ¿de verdad? ¿Quién ha inventado semejante concepto? ¿Se ha inventado en Cuba? ¿Se ha inventado en Venezuela? ¿Dónde se ha inventado eso? Ataques a la libertad de pensamiento, desde luego, de quienes creen que esa democracia, la democracia en la que nosotros sí creemos, se puede construir a pedradas en vez de piedra a piedra. Claro, piedra a piedra es una cuestión muchísimo más delicada, muchísimo más costosa, muchísimo más a largo plazo y de muchísimo más esfuerzo y sacrificio. El pequeño problema es que es la única manera de conseguirlo. Ataques a la libertad de pensamiento también de quienes se creen intérpretes de una supuesta justicia capaz de vulnerar los derechos del resto. Derechos a la libertad religiosa, derechos al credo, derechos al voto mismo, derechos a la propiedad, que también existe, derecho a la seguridad personal, que se cree gente que bajo una supuesta justicia que ellos se consideran poco menos que bajo la capacidad de interpretar un monopolio de esa justicia, creen que les da un derecho a limitar los derechos de los demás. Hay ataques, por ejemplo, a la libertad de expresión, de quienes creen estar capacitados moralmente para marginar al resto simplemente por el hecho de que piensan diferente a ellos. Es increíble, pero estamos en esa situación y lo vemos día a día. Posiciones en las cuales se hace pensar que hay gente que ocupa situaciones marginales y dices, oye, a lo mejor si los contamos descubrimos que no son marginales, pero y sobre todo, y si no los contamos o si los contamos y descubrimos que sí que son marginales, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de que otro pueda pensar distinto de lo que tú estás pensando? Tienes que eliminar su capacidad de pensamiento, tienes que eliminar su capacidad de expresión y en estos momentos es cierto, yo lo creo así, que tenemos grupos que están en este pensamiento y grupos que están combatiendo esas libertades de expresión, libertades de pensamiento y libertades al final de ser como cada uno quiere ser. De quienes no dudan, de hecho, y hacen estos ataques a la libertad de expresión y no dudan en utilizar la capacidad de la fuerza que les genera como una mecánica directamente de intentar provocar el miedo en aquel que no piensa como ellos, ¿no? Situaciones que yo creo que la forma de combatirlas es precisamente esto, es decir lo que cada uno piensa, sin temor a nada, sin sentirse marginado, y que por muchas veces que te digan vosotros sois 4, bueno, pues yo no sé si seremos 4, a ver si mañana somos 5, y a ver si pasado somos 6, no lo sé, pero es que de verdad que me da lo mismo, si somos 4 porque somos 4 y si somos 6 porque somos 6, pero si creemos sinceramente que tenemos razón en lo que defendemos, lo lógico es seguir defendiéndolo.
Y hay ataques, por supuesto, a la libertad de desarrollo personal y a la libertad de desarrollo empresarial, de quienes piensan que todo avance del resto, ya sea por esfuerzo, ya sea por trabajo, eso nunca lo valoran, debe ser confiscado o expropiado. Ellos siempre argumentan que es para que lo gestionen los poderes públicos. Oye, qué casualidad, siempre acaban gestionándolo ellos. Y, por supuesto, un ataque a la vida y a la dignidad. Ataque de aquellos que consideran que el más débil no debe ser defendido, sino aniquilado precisamente basándose en la anulación de sus derechos. Ataques de quienes aplican sin piedad el principio del más fuerte, el principio del más fuerte sobre el que ni tan siquiera puede hablar, y el principio del más fuerte, por ejemplo, en casos en los que sí que esa persona ya ha nacido, no es un nasciturus, en los cuales resulta que lo llevan a la mínima expresión hasta convertirlo en grupos de esos que según ellos no tienen que poder expresarse. Y estoy hablando, por ejemplo, de lo que está soportando determinada gente en estos momentos en el País Vasco. Yo creo que la labor que tenemos los periodistas en estos momentos puede haber cobrado más importancia que en otros momentos precisamente por la existencia de esos ataques. Y yo creo que el valor nuestro, o el que se nos presupone, y además, en mi caso, lo digo abiertamente, me parece un acto de absoluta falta de honradez el no tenerlo, porque nosotros, a diferencia de vosotros, cobramos por salir públicamente. Entonces, cuando nosotros cobramos por salir públicamente, lo mínimo que podemos hacer es intentar trasladar lo que consideremos que es cierto y que es verdad, ¿no? Vosotros realmente lo hacéis sin cobrar, vosotros lo hacéis muchas veces poniendo en peligro vuestra posición en vuestras empresas, nosotros no. O sea, nosotros realmente los periodistas salimos y cobramos precisamente por defender esas ideas. Por lo tanto, yo creo que el valor es muchísimo mayor el vuestro que el que nosotros representamos, que a fin de cuentas no somos más que eslabones de una cadena y sería de una deslealtad absoluta el no trasladar esos mensajes. Por todo ello, yo creo que es el mejor honor que le podemos hacer a la verdad el seguir manteniendo este tipo de premios, el mantener movimientos que defienden la libertad de expresión, que defienden la libertad de pensamiento, porque en estos momentos de verdad que yo creo que hay muchísimas amenazas a lo que es la libertad en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Nuestro siguiente premiado es un intelectual, pero no se preocupen. Él se puede decir que es el think tank de Aztioir, el foco de pensamiento, el soporte intelectual de esta plataforma de ciudadanos activos que formamos todos nosotros. Es un profundo pensador en los temas que nos importan sobre la familia, la organización social, la dignidad de la persona, la dignidad del hombre, etcétera. Pero lo de él no es una simple aportación intelectual, Luis, no. Es todo un compromiso. Siempre está donde se le necesita y por eso hay quien sostiene que incluso quizá tuviera el don de la ubicuidad. Lo sostengo yo, Almudena, lo sostengo yo porque fíjense, él es catedrático de filosofía en Sevilla, pero no hay sarao en Madrid donde no me lo encuentre. Eso es ubicuidad. Exactamente. Estamos hablando de José Francisco Contreras, Curro para los amigos, y está donde se le necesita, aquí por ejemplo. Bueno, Curro además de ser un intelectual que defiende nuestros valores, yo le aprecio mucho porque ha hecho un esfuerzo en buscar el encaje entre el liberalismo económico y la doctrina social de la Iglesia y por eso yo creo que es muy importante que reciba el premio Aztioir. Va a entregar el premio Olga Cuquerella, miembro de la Junta Directiva de Aztioir. Pues para mí es un gran honor, una gran satisfacción recibir este premio. Estoy muy agradecido por recibirlo yo mismo y por su simple existencia, ¿no? La existencia de estos premios, la existencia de Aztioir. A mí me parece que Aztioir, junto a otras plataformas, otras asociaciones, es una de las entidades que están dando realmente la batalla cultural en España por los temas vitales para el futuro de nuestra sociedad, ¿no?
que yo creo que son los temas relacionados con la protección de la vida, la protección de la familia, la natalidad, etcétera, ¿no? Estos temas son más importantes que la famosa prima de riesgo. Y Hazte Oír y otras entidades, me permitiré citar a la Fundación Valores y Sociedad, de la que tengo el honor de ser miembro, hacen esta batalla en un entorno muy hostil, muy adverso. Concretamente, hace unas semanas tuve oportunidad de conocer los resultados de una encuesta internacional seria, es la Pew Survey on Global Attitudes, que preguntaba la opinión de personas de 50 países del mundo sobre temas morales controvertidos relacionados con la familia, con la ética sexual, con el aborto, etc. Y España resultaba ser el país más progre del mundo, conjugando los ocho índices, ¿no? Tabulando las 8 respuestas. En algunas cosas concretas éramos los que, cuando digo el más progre del mundo, quiero decir el país donde cosas como la maternidad fuera del matrimonio, el adulterio, el divorcio, etcétera, encuentran menos reprobación social, al menos según la respuesta dada en las encuestas. Con lo cual me parece que habría que felicitar pues, a las Almudena Grandes, Almodóvar, etcétera, porque realmente van ganando a esta altura del partido, ¿no? Han vencido, han conseguido que una gran parte de la sociedad española piense como ellos. Esto, por otra parte, no puede sorprendernos mucho si tenemos en cuenta que la izquierda en España ha gozado de una hegemonía cultural prácticamente absoluta en los últimos 3 o 4 decenios y ha conseguido esto en gran parte por incomparecencia del adversario. Es decir, me parece que no es injusto sostener que la derecha, siempre con algunas honrosas excepciones, y algunas están aquí presentes esta noche, la derecha ha dimitido del combate cultural en las últimas 3 o 4 décadas. Tenemos una derecha tecnocrática, una derecha que vende fundamentalmente eficiencia gestora, pide que se la vote porque supuestamente va a gestionar mejor la economía, no porque tenga valores distintos a los de la izquierda, no porque tenga una concepción de la vida, una concepción del mundo, de la familia, distintos a los de la izquierda. Y en esta situación la izquierda realmente no ha tenido que hacer mucho esfuerzo para hacerse con ese monopolio de la cultura, de la educación, de las ideas a la que me refería hace un momento. Sin embargo, lo que no hace la derecha política, a saber, dar la batalla cultural, sí lo estaba haciendo lo que podríamos decir la derecha social en un periodo muy interesante, muy esperanzador, que viene a corresponderse precisamente con los años de Zapatero. Es decir, todos recordamos aquellas grandes manifestaciones pues contra el aborto, contra el matrimonio gay, contra la educación para la ciudadanía, manifestaciones a las cuales precisamente Hazte Oír tuvo un papel destacado. Fue un momento ilusionante, un momento en que parecía estar tomando forma en España lo que podría ser nuestro equivalente del movimiento conservador norteamericano, que tiene una gran influencia, un gran peso en la política y la cultura de aquel país. Yo tengo la impresión de que desde 2011, concretamente, esto viene hasta cierto punto desinflándose, coincidiendo precisamente con el retorno de la derecha política al poder. Esto puede deberse a varios factores, quiero decir. Posiblemente algunos de los que se manifestaban en aquellas grandes concentraciones pues no lo hacían tanto por adhesión sincera a las causas que allí se defendían como por simple hostilidad al PSOE y a Zapatero. Es decir, si se trataba de manifestarse contra Zapatero, pues apuntaban a lo que fuese. Sin embargo, entre los que estaban allí, digamos, de buena fe y por una convicción sincera en lo que se defendía, pues puede entenderse también la situación actual de cierto desconcierto, de cierta desmovilización, porque, claro, han vuelto al poder los que supuestamente son afines, los que supuestamente tienen principios parecidos a los nuestros. Entonces surge el desconcierto, surge la duda de hasta dónde se puede exigir. Bueno, hay que darles tiempo, cuánto tiempo, qué se puede pedir, qué no se puede pedir, los otros serían peores, etcétera, etcétera. Es preciso reconocer, sin embargo, que hasta ahora prácticamente ninguna de las leyes ideológicas de Zapatero ha sido derogada, si exceptuamos la educación para la ciudadanía, y solo en parte es cierto que está en estudio un proyecto ambicioso de reforma de la ley del aborto, pero pasan los meses, la cosa no termina de materializarse,
legislatura se va escurriendo, y esto hace que empiecen a surgir también sospechas y que algunos pues podamos temernos lo peor, ¿no? Bien, en todo caso, aunque vivamos un momento difícil, un momento de dudas y de desconcierto, a mí me parece que la victoria, digamos, a largo plazo está, me atrevería a decir, que garantizada. Eso no solamente porque confiemos en Dios, sino también porque confiamos, o deberíamos confiar, en el instinto colectivo de conservación, el instinto de supervivencia de las sociedades. Y el curso actual de la sociedad, y me refiero a procesos tales como la desintegración de la familia, la desprotección de la vida en sus fases prenatal y terminal, la insuficiente natalidad, que nos aboca a un futuro relativamente próximo de insostenibilidad socioeconómica por envejecimiento de la población. Estos fenómenos llevan a la sociedad simplemente a la extinción, simplemente a la insostenibilidad. Entonces, me parece que no es insensato pronosticar que en algún momento del futuro, no sé si dentro de 5 años o dentro de 50, se producirá una reacción en sentido contrario. Cuando esa reacción finalmente se produzca, pues entonces los que supieron aguantar, los que supieron mantener encendida la llama de la resistencia en estos años difíciles, espero que serán recordados con gratitud y con admiración, y la gente de Hazte Oír precisamente pertenece a esta minoría creativa. Pues muy bien, muchas gracias por este premio. Bueno, Luis, nuestro siguiente premiado es periodista otra vez. No me digas. Y es católico. Que te digo yo que eso es imposible. Que sí, hombre, que sí. Y además es de esa generación de periodistas que no se conforma con transportar un mensaje. Inquiere, pregunta, indaga. Vamos, que es de los que van al fondo de las cosas. Vamos, que es periodista. Es periodista. Pero es que además es católico, y católico comprometido. De los comprometidos con los valores que a nosotros nos importan: el derecho a la vida desde la fecundación hasta la muerte natural, el derecho de la familia, la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, la libertad de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, la libertad religiosa de todos los ciudadanos. En fin, comprometido de verdad. Y le escuchan en la cadena COPE cada viernes cuando enciende la linterna de la iglesia. Ya se lo he dicho, claro, ya saben quién es José Luis Restán, todo un referente en la radio y en la información religiosa. Gracias, José Luis. Entrega el premio Blanca Escobar, de la Junta Directiva de Hazte Oír. Buenas noches a todos, y lo primero, gracias por este premio, que me vais a permitir que de una manera un poco abusiva pues yo lo extienda cordialmente a toda la gente que trabaja conmigo diariamente en la cadena COPE en todo lo que ya se ha dicho. También gracias a Hazte Oír por su dinamismo social, que como hombre de la comunicación me toca seguir y reconocer, y por su testimonio a favor de las dimensiones verdaderas de lo humano, que como ya se ha explicado, y tendremos que volver sobre ello, pues hoy son difíciles de afirmar en un tiempo de extravío y de confusión. A mí me parece que nos encontramos en un momento crucial, pero también apasionante. Es un momento para arriesgar y para construir, precisamente porque vemos que avanza el desierto. No es tiempo para dejarse vencer ni por la nostalgia de un tiempo que no sabemos, vamos, que no volverá, ni por el desánimo. Las grandes certezas de la vida humana, de las que venimos hablando a lo largo de todo este tiempo, pues hoy se han borrado y han perdido capacidad de persuasión, han perdido peso en amplias franjas de las sociedades occidentales dentro de las cuales nosotros estamos como sociedad española. Evidentemente, esas grandes certezas que corresponden a la razón, que corresponden a la verdad del hombre, han sido alumbradas, educadas y consolidadas durante siglos por una realidad que se llama tradición cristiana. Y en la medida en que esa tradición cristiana
en nuestro continente europeo por ceñirnos a este entorno se ve desgastada, se ve erosionada, se ve debilitada, no es de extrañar, por lo menos para mí no es extraño, que estos grandes valores que tienen que ver con el significado de la vida, con la afectividad, con la familia, con las libertades, al mismo tiempo se vean debilitados y vaciados de contenido. Evidentemente, esto no es un juego intelectual, no es una cuestión de debate entre intelectuales, tiene consecuencias. Que estos grandes valores, que esta experiencia de lo humano, de lo verdaderamente humano, se vea hoy en esta decadencia, tiene consecuencias en una experiencia personal tantas veces confusa, como vemos entre nuestros jóvenes, y tantas veces infeliz, como vemos también en nuestros adultos. Y además en una convivencia social que, por desgracia, y hay que decirlo, está cada vez más marcada por la división y por la violencia, que no es solo la violencia física, es una violencia también de naturaleza moral y cultural. Pero yo no estoy aquí para quejarme, A mí me gusta, y lo intento, no siempre lo consigo, cuando trabajo en la radio y cuando escribo, seguir aquella indicación que a mí me parece maravillosa de Benedicto XVI, que decía, nos recomendaba en uno de sus viajes, estar en medio de la ciudad común con simpatía hacia la búsqueda de todos los hombres, porque los hombres, aunque sostengan opiniones erróneas y defiendan valores que en el fondo son contravalores, tienen un corazón que busca el significado, que busca la felicidad. Y yo no puedo perder la simpatía por esa búsqueda. Al mismo tiempo, estar ahí en medio sin esconder nunca mi propia identidad, el tesoro más grande que tengo, que es la verdad de la vida, que he encontrado, que vivo en la comunidad cristiana, sostenido y rodeado de tantos amigos. Yo creo que la libertad hoy, y estoy de acuerdo con varios colegas que han salido antes y lo han dicho, pasa por malos momentos en Europa. Las libertades, su significado, su ejercicio, no están en un momento especialmente floreciente. Esto puede ser políticamente incorrecto decirlo, pero es ciertamente así. Yo creo que hay que reclamarlo en todos los foros y con todos los instrumentos. Y hay que ser astutos, como lo era San Pablo, que no dudaba en utilizar todo tipo de argucias y, por supuesto, de apelar a su condición de ciudadano romano para ganar tiempo y para ganar espacio. Las dos cosas las aprovechó con grandísima productividad, por cierto, aunque acabó, como todos sabemos, donde tenía que acabar, claro. La libertad, digo que hay que reclamarla en todos los foros, pero sobre todo la libertad se defiende ejerciéndola. Y muchas veces el problema no es tanto que haya poderes enemigos de la libertad, el problema es que nosotros, las personas y las comunidades, no ejercemos la libertad que podríamos ejercer. Bueno, a lo mejor ejerciéndola llegaría un momento en que alguien se nos pondría delante con violencia. Bueno, ya veremos si eso llega, pero de momento ejerzámosla. Y eso implica ejercer la propia libertad, también hoy dar razón de nuestra esperanza con humildad, con paciencia, en diálogo, que muchas veces es un diálogo incómodo, con la búsqueda a tientas y con las oscuridades y con las rebeldías de los hombres de nuestro tiempo, también de los que son diferentes de nosotros, porque yo siempre, estando en la COPE, que es una radio católica, podría hacer la gracia de que no hablo solo para mi parroquia, sino que intento llegar hasta los confines del mundo, que para eso, para eso el Señor inventó eso que llamamos cristianismo. Usando palabras también del Papa Francisco, yo diría que nosotros tendríamos que vivir continuamente en salida. Es un argentinazo esto de en salida que es realmente de una gran plasticidad. Vivir en salida, en todo, vivir en salida como profesionales, vivir en salida como ciudadanos. Vivir en salida significa no estar siempre resguardado detrás de los muros de las propias seguridades y de las propias certezas, sino jugarse esas seguridades y esas certezas en un diálogo con todos. Y repito, ese diálogo, y os aseguro que soy bien consciente, muchas veces es dramático y muchas veces es ingrato y muchas veces es áspero. Yo creo que estamos en una hora en la que se hace muy patente lo que a mí me gusta llamar el método benedictino para el futuro de Europa, y después del resultado de las últimas elecciones europeas esto lo tengo más claro que antes. Construir un tejido de realidades comunitarias, y estamos en un sitio donde esto creo que se puede entender bien y se puede visualizar bien. Realidades comunitarias donde las personas puedan rehacer una auténtica experiencia de humanidad, rehacer la experiencia de que la vida es un gran bien, cosa que, por cierto, hoy no es compartido de manera clara y serena por la inmensa mayoría. La vida es un bien, depende. La vida es un bien, depende de muchas condiciones.
En muchos casos, la mayoría de la gente piensa que no. Volver a rehacer esa experiencia, lugares de caridad y de cultura, donde educar, que es una de las grandes emergencias, también como diría el Papa Benedicto, una de las grandes emergencias por las que Occidente cae y cae y cae sin parar, porque no educa. Y no educan las familias, y no educan los grupos, y no educan las comunidades. A veces no educa la comunidad cristiana, es dramático, pero hay que decirlo así. Y este es un gran desafío. Evidentemente no se trata de que ahora nos pongamos a sembrar de monasterios medievales el territorio europeo, entre otras cosas, porque aunque sería una cosa muy bonita, es imposible, así que no perdamos más tiempo. Pero lo que fueron los monasterios en el medievo ahora tendrían que ser asociaciones familiares, centros culturales, colegios, parroquias, empresas, obras sociales, todo ese tejido de vida, es lo que yo llamo el método benedictino. Un tejido poroso, es decir, no hecho de murallas, sino lugares donde sea posible identificar la verdad, el bien, la belleza de las cosas, pero que tengan las puertas y las ventanas abiertas para que todos puedan entrar. Yo pido al poder político, de izquierda o de derecha, que proteja esto, que ampare esto, que reconozca esto. No le pido al poder político que haga el cambio que la política no puede llevar a cabo. Le pido que nos deje el espacio para poder construir, para poder testimoniar, para poder comunicar, para poder educar. Eso es lo que realmente le pedimos y por eso tantas veces hay que protestar contra ese poder político. Pero en todo caso quiero terminar diciendo que la tarea creo que es nuestra, de esta sociedad, de este tejido comunitario, del que sois y somos en este encuentro de esta noche un hermoso ejemplo, quizá pequeño, como el grano de mostaza que está destinado a germinar, a crecer, con paciencia, con tiempo. No pongamos tiempo, no sabemos cuánto será, pero ya en vivirlo, ya en comunicarlo, pues está el premio que deseamos. Gracias y buenas noches. Bueno, Luis, nuestro próximo premiado es ginecólogo y provida, una combinación que San Juan Pablo II decía que estaba en peligro de extinción, pero él lo es. Ama la vida con pasión y con esa misma pasión la defiende. Nuestro premiado es miembro del Comité Científico de Derecho a Vivir y además ha sido uno de los impulsores de Ginecólogos por la Vida. Es sin ninguna duda un bata blanca, un gran defensor de la vida, de esa batalla cultural por la vida y también de esa batalla científica. Y es que él defiende lo obvio, lo que dicen el 100% de los libros de embriología, que la vida comienza en el momento de la fecundación. De ontología. Y es que los médicos juran curar cuando se puede y consolar cuando ya no se puede. Y eso es lo que nuestro premiado recuerda día a día a todos sus colegas. Hablamos, por supuesto, del doctor Luis Chivas, jefe del Departamento de Ginecología Oncológica del MD Anderson y, sobre todo, Luis, y ante todo, compañero de fatigas en esta nuestra lucha por la vida. Muchas luchas y muchas batallas, así que gracias, doctor Chiva. Entrega el premio Gádor Joya, que es miembro de la Junta Directiva de Actoir y también, como saben, portavoz de Derecho a Vivir. Gádor, además, quiere dirigirle unas palabras, porque es médico, así que serán unas palabras de doctor a doctor y en esa del corporativismo profesional. Bueno, para la mayoría de los que estamos aquí o de los que están aquí, el doctor Chiva no necesita ninguna presentación, como ninguno de los premiados, porque yo creo que es conocido por todos los que estamos aquí. Y por eso yo no lo voy a presentar, ya lo han presentado Luis y Almudena, y lo único que voy a hacer es agradecerle a él y en él a tantísimos médicos, muchos de los cuales estáis hoy aquí sentados entre nosotros, que sí que están dispuestos a dar la batalla en la defensa del derecho a la vida y que en él, pues esta noche están representados por muchísimos médicos que no han renunciado a su vocación de servicio. Yo solo quiero recordar, porque lo recuerdo muchísimo, lo acabamos de recordar en la mesa, y lo quiero recordar aquí porque es uno de los momentos por los que a mí
verdaderamente me ha compensado pues estar en esto. Y es la reunión que tuvimos aquella tarde con Viviana Ido, ministra de Igualdad, en la que yo tuve el honor de reunirme con ella junto a tres hombres grandes, el profesor Nicolás Jouve, el profesor César Nombela y el doctor Chiva. El convencimiento y el amor a la vida con la que el doctor defendió el ejercicio de nuestra profesión a mí me hizo sentir un orgullo que nunca había sentido hasta ese momento, porque defendió la vocación de los médicos de una manera tan sublime que yo nunca había escuchado, ¿no? Y él le recordó a la ministra de Igualdad las noches que había pasado en vela, y él y muchos de sus compañeros sufriendo con las mujeres, luchando por salvar la vida de sus hijos. Y también le recordó que algún día, ahí le cambió a Viviana Ido un poco la cara, que algún día su nombre solo iría ligado a una ley que sería derogada, y ojalá llegue pronto ese momento. A dar de veras la cara por las convicciones más profundas. A dar de veras la cara por las convicciones más profundas, aunque se quede en evidencia, aunque suponga incluso la ruptura o la dimisión. Estas palabras se las dirigió el doctor Chiva a un compañero que en aquel momento pues estaba teniendo una actitud un tanto tibia ante todo lo que ahora mismo se está dirimiendo. Y yo por eso quiero darle las gracias a él por ser valiente y por arriesgar. Gracias, doctor Chiva, por dignificar la medicina, por poner a la persona en el centro de nuestra vocación y de nuestro ejercicio profesional, por ser nuestra esperanza y por ser nuestra luz. Gracias, de veras, por animarnos a todos a seguir dejándonos la piel, por eso que en palabras suyas, y cito textualmente, usted define como los más desfavorecidos del mundo, los verdaderos parias del universo. En su nombre, en todo el nombre de todos esos niños y en el nuestro, le entrego el premio a Astoir. Muchas gracias. Muchas gracias, Gador. Buenas noches a todos. Bueno, antes de nada quiero expresar mi agradecimiento a Astoir por esta distinción que considero de algún modo inmerecida, y creo ciertamente que hay muchos profesionales que podrían estar esta noche en mi lugar más legítimamente que yo. Bueno, ahora hace 34 años que empecé a estudiar la carrera de Medicina en la Universidad de Navarra, y desde muy pronto surgió en mi formación un afecto especial hacia el embrión, a través de la asignatura que tenemos en primero, que es la embriología, donde pude asomarme al misterio inenarrable del desarrollo humano en el vientre humano. Y tengo que decir que cualquier persona que estudie sin prejuicios la embriogénesis quedará fascinado al observar cómo una célula única, el cigoto, formado por dos gametos de supervivencia muy limitada e incierta, se transforman en un ser de una plasticidad infinita que llega a convertirse, si no lo evitamos, primero en un feto a término y luego en un ser humano adulto. La verdad es que una explosión de vida irrumpe con cada fecundación, dando lugar a un individuo único e irrepetible en el universo conocido, capaz de sonreír, de amar, de sentir, de llorar, en definitiva de transformar al mundo. Este ser es además una persona humana en cuanto que tiene capacidad de conocerse a sí mismo y a los demás y de saborear un deseo sin límites de felicidad y de trascendencia. Y por si esto fuera poco, los cristianos y muchos otros creyentes tenemos la convicción profunda de que cada embrión humano tiene un destino en el plano de la eternidad, que podrá ver cara a cara a su creador, como me gusta decir a mis alumnos, para siempre, para siempre. Y todas estas reflexiones, junto al magnífico ejemplo de mi padre, que era y es un extraordinario ginecólogo, sigue pasando consulta a sus 82 años, me llevaron a tomar el camino de esta especialidad maravillosa.
La ginecología te convierte en el médico de cabecera de la mujer y al mismo tiempo te da la oportunidad de ser testigo del comienzo de la vida humana, así como de ese momento indescriptible que es el nacimiento de un bebé. Yo aún recuerdo el primer parto al que asistí cuando tenía 14 años. Mi padre me llevó y aprecié como con una delicadeza infinita iba abriendo el camino al niño, al mismo tiempo que animaba con palabras tiernas y firmes a la paciente, hasta que al final de pronto decía: mira quién está aquí, mientras le ponía al bebé en su regazo. Aquel día asistí por primera vez al milagro. Era una realidad cósmica, inabarcable, y aquella experiencia tuvo un impacto en mi vida que se metió para siempre debajo de mi piel. Entendí para siempre que aquel ser humano estaba revestido de una gran dignidad, pero también antes de nacer. Los años de la facultad fueron convulsos para la defensa de la vida humana, y en 1984, mientras yo hacía quinto de medicina, junto a Jesús Poveda, que estará presente por aquí, y a otros muchos, fundamos Jóvenes Pro Vida, y durante varios años mi casa fue la sede de la asociación. Llegó la ley y el Hospital La Paz, donde yo me formaba con el doctor Sánchez Méndez, que no quiere pero podría estar aquí perfectamente, mucho mejor que yo. Nos formamos en el año 88, se convirtió en el centro de referencia para abortos del sector público. Tuvieron que contratar a 2 ginecólogos de fuera porque los 150 ginecólogos del hospital nos alegamos objeción de conciencia, y fueron años donde los ginecólogos pro vida tuvimos la oportunidad de ayudar a mujeres que dudaban o que se veían abocadas a abortar. Desgraciadamente el aborto, como saben, se generalizó, como sabéis, y poco a poco las clínicas abortistas aprovecharon el espíritu tolerante de la ley del 85, protegidas por una sociedad que realmente miraba hacia otro lado. La inmensa mayoría de los profesionales seguían siendo objetores, pero las cifras del aborto en España crecían de un modo exponencial hasta cifras cercanas, como sabemos, hasta los 100.000 abortos anuales. La sociedad española se anestesió y los políticos, teóricamente defensores de la vida, perdieron una oportunidad de oro para promover un cambio legislativo. Y entonces llegó la injusta ley AIDO del 2010. Desde Derecho a Vivir se llevó a cabo un trabajo intenso y muy valiente de movilización de la opinión pública. Aquí me falta una página. Gádor Joya, César Nombela, Nicolás Jove y un servidor nos reunimos con la ministra de Igualdad en una de las reuniones más tensas que podáis imaginar, donde le mostramos con toda crudeza la responsabilidad histórica a que se enfrentaba con esa ley injusta y cruel. Un grupo de ginecólogos promovimos la iniciativa Ginecólogos por el Derecho a Vivir, José Ignacio Sánchez Méndez, Esteban Rodríguez, Sonsolas Alonso, que ha reunido a más de 500 especialistas en toda España. Y por primera vez en la historia de la ginecología española tuvimos un stand en el Congreso Nacional de Sevilla con muchísimas adhesiones. Desde esta asociación hemos intentado promover la objeción de conciencia y crear una corriente de opinión, estando siempre disponibles para todos los medios de comunicación. Bueno, hace unos meses el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, propuso finalmente un cambio legislativo que, aun siendo mejorable, marca por primera vez un cambio de dirección en la voluntad política de algunos gobernantes. La propuesta del ministro tiene un especial valor por el carácter de equidad y por su carácter educativo, toda vez que subraya el valor inviolable del ser humano defectuoso, del ser humano discapacitado, del ser humano diferente. Este es un primer paso, que aunque parezca pequeño, yo pienso que es un paso de gigante. Y desde aquí os pido a todos el apoyo al titular de Justicia, para que no se sienta solo en este empeño, que lo ha estado, que es muchas veces discutido incluso dentro de su propio partido. Voy a acabar estas reflexiones en voz alta con una confidencia. En mayo del 2010, María, mi esposa, que está en esa mesa, y yo recibimos en casa el regalo de José María, nuestro octavo hijo. José María tiene síndrome de Down. Ahora tiene 4 años y yo creo, María, que podemos afirmar con rotundidad que es lo mejor que ha pasado en nuestras vidas. Y me gustaría gritar con fuerza a todos aquellos que consideran que la vida de estos niños no merece la pena ser vividas, que están equivocados. Especialmente me dirijo a todos los médicos que consideran un avance irrenunciable el cribado prenatal de estos niños para que sean eliminados. Estáis equivocados. Os estáis perdiendo una fuente de amor incondicional y de esperanza. Firmemente quiero de nuevo agradecer este premio Hazte Oír
y animar a todos sus socios y colaboradores, especialmente en las figuras de Ignacio Arzuaga y Gador Joya, a que sigáis luchando como hasta ahora y que no os dejéis doblegar, a pesar de las críticas, aunque éstas sean crueles. Adelante y enhorabuena. La victoria por la vida está ganada por anticipado. Es solo cuestión de tiempo. Muchas gracias. Bueno, nuestro último premiado es un luchador con alzacuellos y creo que es el primer premiado clérigo en estas 11 ediciones de premios de Hazte Oír, pero enseguida van a entender por qué. Porque él siempre ha defendido el compromiso de los católicos en la vida pública, que los católicos deberíamos de comprometernos en la res pública, en las cuestiones de la vida política. Él mismo ha tenido un compromiso muy claro en los temas morales y ha hablado de manera transparente sobre el derecho a la vida, sobre el derecho de la familia, sobre el matrimonio, sobre la libertad religiosa, la libertad educativa, etcétera. Su postura, evidentemente, le ha merecido las críticas más cairadas de los lobbies homosexualistas y abortistas. Pero él, a pesar de ello, siempre ha hablado con claridad, sin ningún miedo a la crítica y fiel al Evangelio. Una fidelidad increíble. Estamos hablando de Monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona y actual cardenal. Ya saben que el colegio cardenalicio tiene como color el rojo, y es el rojo Decía que el colegio cardenalicio tiene color rojo como seña de identidad y no es un color arbitrario, es el color del martirio. Y yo creo que en su caso, don Fernando, ha sido un martirio silente, discreto, pero ha sido el martirio de la coherencia. Por eso, muchísimas gracias. Le va a hacer entrega del premio Ignacio Arzuaga, presidente de Hazte Oír. La verdad es que mis compañeros de galardón han ido poniendo esto muy difícil. La noche ha ido subiendo de tono, entrando en niveles de clarividencia, de profundidad, de confidencia, y ya no es fácil subir un escalón más. Yo tengo que decir muy simplemente que estoy, por supuesto, agradecido y también sorprendido del premio, porque me digo a mí mismo, ¿en qué país estamos que hay que premiar al que defiende la vida? ¿Es que se puede defender la muerte? ¿Es que se puede negociar con la muerte? Pues sí. ¿Dónde estamos cuando hay que premiar al que defiende la familia? Defender la familia es defendernos a nosotros mismos, porque crecemos en el nido de amor que es una familia. El hombre, la criatura humana, es un ser tan delicado que no puede crecer más que en un contexto de amor, en un contexto de amor estable, porque el amor o es estable o no es amor. No se puede amar hasta el 15 de septiembre.
¿Se ama a muerte o no se ama? Bien, yo tenía aquí unas palabritas y me voy a ceñir a ellas porque si no se me levanta la sangre. Yo soy aragonés, he vivido solo 15 años de mi vida en Aragón, pero ejerzo. Nos han galardonado por defender públicamente los valores tradicionales de nuestra sociedad y, en concreto, por defender la naturaleza y los derechos civiles de la familia. Es curioso que merezcamos un galardón por defender algo tan claro como la luz del día. Hoy sabemos, por desgracia, lo que nos ocurre a las personas cuando perdemos la memoria. No sabemos quiénes somos, no sabemos dónde estamos, no sabemos lo que tenemos que hacer. Algo parecido les pasa a los pueblos y a las naciones. Si pierden la memoria, y eso es olvidar o negar las tradiciones, pierden su identidad, se pierden a sí mismos y quedan a merced de movimientos irracionales, interesados, aventureros o fanáticos. Por otra parte, defender la familia es un deber de gratitud y de elemental prudencia. Defender la familia es defenderse a sí mismo. El hombre es criatura tan delicada que necesita nacer y crecer en un nido de amor. Eso es precisamente la familia, no la familia tradicional, como a veces se dice, sino la familia a secas. La familia natural y plenamente humana. La familia no de cuerpos, de corazones, de almas, de eternidades. La familia, en fin, fundada sobre el matrimonio entre varón y mujer, entendido como un pacto de amor interpersonal, irrevocable, generoso y fecundo. Se puede nacer y se puede crecer de muchas maneras, eso nadie lo discute, pero no todas las maneras son iguales, ni todas dan los mismos resultados. Solamente hay una forma plenamente humana de nacer, de crecer y de vivir en ese nido de humanidad que es el pacto de amor estable y fecundo entre un varón y una mujer. El cristianismo no ha inventado la familia, ni hace falta que la impongan las leyes. La familia, como realidad y como institución humana, nace espontáneamente de la profundidad y de la vitalidad del ser humano, varón y mujer. Por eso es patrimonio de todos y está al alcance de todos. Cristo la reconoció como querida por Dios, la bendijo y la santificó, haciendo de ella el mejor camino para el crecimiento del hombre en el amor verdadero, ese amor que nos hace fuente de vida y nos acerca a la inmortalidad y a la felicidad de nuestro Dios. Muchas gracias a todos y buenas noches.
distinguidos y admirados premiados. Su Eminencia, Cardenal don Fernando Sebastián, Monseñor don Juan Antonio Martínez Camino, queridos socios, voluntarios, amigos de Aztoir, queridos miembros de la Junta Directiva, amigos y amigas. Gracias, muchas gracias a todos por vuestra presencia en este acto de entrega de los premios Aztoir 2014. Gracias por dar testimonio de los valores que construyen una sociedad mejor, una democracia para servir a las personas, una democracia con valores objetivos que son también líneas rojas que no se deben franquear, la vida y la dignidad del ser humano, la libertad de la conciencia y el derecho a creer en Dios, sin imposiciones por parte del Estado sobre cómo y dónde debemos de manifestar nuestra fe. La realidad singular del matrimonio y de la familia y el derecho de los niños a tener un padre y una madre. La libertad de las familias para elegir la educación de nuestros hijos. La rendición de cuentas de los políticos a los ciudadanos como una práctica cotidiana. Porque cuando la democracia traspasa estos límites, cuando la democracia desecha los valores objetivos y ella misma se convierte en único valor, entonces cualquier cosa es posible, también la tiranía, como nos enseña la historia. Queridos e ilustres premiados, gracias por aceptar este humilde reconocimiento, del que recibimos mucho más de lo que damos. Nosotros somos los premiados, en realidad, por vuestra entrega a las causas de la libertad y de los derechos humanos. Entrega total, entrega heroica de la propia vida, como Osvaldo Payá, por la libertad de su pueblo, el pueblo cubano, del que nos sentimos tan unidos, también los españoles. Entrega plena también de cada uno de vosotros por vuestra vocación de servir a los demás y de mejorar la sociedad. Querido José Luis Restán, querido Carlos Cuesta, sois el mejor ejemplo de que el periodismo libre es y va a seguir siendo una institución indispensable de las sociedades abiertas. Cuando el periodismo se ejerce con vocación de servicio, amor a la verdad y un respeto exquisito por la inteligencia y la libertad personal, los ciudadanos somos más libres. Y así lo ejercéis cada día desde la cadena COPE, desde el diario El Mundo y desde 13 Televisión. Su Eminencia, Cardenal Fernando Sebastián, querido don Fernando, gracias por difundir la verdad sobre los dones de la vida humana y de la familia. Gracias por hacerlo con sencillez y sin miedo, que es la forma más eficaz de elocuencia, la que Jesús enseñó a sus apóstoles. Profesor Francisco José Contreras. Querido Curro, este modesto reconocimiento es por mostrar en tus libros y en tus clases y en todas tus intervenciones que no es cierto que el derecho y la política tengan que ser indiferentes a la dignidad intrínseca del ser humano y la inviolabilidad de la vida y de la libertad. Doctor Luis Chiva. Querido Luis, has conseguido que la sociedad española empiece a ver al bebé concebido como un paciente al que cuidar, tu segundo paciente, además de la madre, y no como un objeto que puede ser extirpado. Gracias por liderar esta eficaz iniciativa de divulgación y comunicación que está siendo Ginecólogos por el Derecho a Vivir, en unos años especialmente ahora decisivos para la configuración del derecho a la vida en España. Admirados y queridos premios Aztoir 2014. Aztoir, nosotros somos un grupo de ciudadanos activos y conectados que comparten vuestros valores, que os admiran y se sienten inspirados por vosotros. Creemos que los ciudadanos tenemos la responsabilidad de promover los valores de esa sociedad abierta y justa, mediante la participación democrática y el diálogo
como decía José Luis Restán, con otros ciudadanos. Y estamos seguros de que sois el mejor ejemplo de cómo participar y dialogar en una sociedad democrática, razonando y construyendo, siendo generosos y optimistas, escuchando al otro, buscando honradamente la verdad y jamás permitiéndonos el desaliento. Y concluyo, queridos amigos. Vuelvo a dirigirme a vosotros, queridos socios, voluntarios, miembros del equipo, amigos de Aztoir, para volver a daros las gracias. Muchas gracias. Vosotros sois los verdaderos protagonistas de Aztoir. Porque a pesar de las incomprensiones y de los ataques que hemos sufrido, vosotros habéis hecho posible que este último año lo hayamos llenado de multitud de iniciativas y de proyectos a favor de la vida, de la familia y de la libertad. Expovida, Vota Valores, Más Libres, Citizen Go y muchas otras iniciativas. Los admirados y queridos premios Aztoir nos recuerdan que el aborto, la intolerancia o la tiranía no son invencibles, ni tampoco realidades inevitables, y que podemos dejar a nuestros hijos un mundo mejor, más libre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nacho. Y ahora, si les parece, vamos a terminar con el himno nacional, porque después de todo lo que está pasando, de las amenazas nacionalistas y federalistas, creo que es lo que corresponde. Desde luego, vamos a terminar esta 11ª entrega de premios de Aztoir en un momento convulso para España con el himno nacional. Gracias, Pedro.